Bueno, estamos arrancando el mes de la patria, por supuesto, y este mes está marcado por lo nuestro, por lo propio, y sin duda que el mundo del cómic es parte de nuestro país y tenemos tremendas revistas como por ejemplo Condorito, Barrabase y muchas otras. Y tenemos exponentes de la región del Biobío que nos regalan, por ejemplo, la tremenda historia de Sobaco, entre otras, como es Eladio Yayo Durán, que nos acompaña una vez más. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy acá porque, como ya estamos comenzando el mes de la chilenidad, sí, la idea es poner un poco en contexto a la gente que está en la casa, hablar sobre cómic chileno, y la idea es hacerlo de forma ordenada desde los primeros del siglo XX, obviamente los más populares, hasta lo que está ocurriendo el día de hoy en Concepción. ¿Cuál fue la que te inspiró la tipología, los cómics, los dibujos de el comienzo de tu vida ahora como Sobaco? Mira, yo creo que es innegable, yo creo que de forma transversal, Condorito es como el personaje más popular. Yo creo que ese es con el que uno comienza generalmente. De hecho, acá yo tengo una revista, esto es como arqueología casi, ¿eh? Porque Condorito aparece en 1949, primero en la revista OK. OK. Y aquí yo tengo una revista OK de esa época. De hecho, el paso del tiempo ha hecho un poco de estragos, pero lo importante es que aquí aparece Condorito cuando todavía no tenía su propia revista. Ya era Condorito, OK. Condorito, claro. La revista de Condorito aparece en 1955, pero antes a Condorito lo publicaba en una revista que se llamaba OK. Mira. Que tenía distribución acá en Chile y en Argentina. ¿Y esa venía solita o venía con algo, con algún diario o algo? No, era una revista que se vendía independiente, pero el personaje de Condorito cobró tanta importancia que ya tiene su propia revista, que era la que tú tenías en tu mano, que es con el aspecto original que tenía Condorito, que todavía no estaba como bien definido. Bien distinto, pues, claro. Oye, Yayo, bueno, tú nos decías que esta era como la historia, ¿cierto? Cronológicamente ordenada. Para empezar así como a contar la historia del cómic en Chile. Pero antes de avanzar en eso, justo vi algo, lo voy a tomar con harto cuidadito, acá atrás. Aprenda a dibujar historietas en su casa, por correo. No importa su edad, usted puede dibujar historietas. Ya en esta época teníamos a personas interesadas en aprender y por supuesto estaba la posibilidad de hacerlo. Exacto, imagínate lo que ahora tú puedes encontrar en un tutorial en YouTube en un segundo. En ese tiempo te tomaba meses. Claro. Porque aquí había que mandar cartas, correspondencia. Oye, ¿y la revista OK traía contenido local, contenido nacional? Sí, ¿O Condorito era lo único propio? No, eran contenido local, era un mix porque antiguamente estaba la costumbre de que se compraban derechos de historietas de afuera, pero hacían como una mezcla. Entonces finalmente era la industria nacional lo que se fortalecía. Aparte, también tenemos otra revista clásica de esa época, que es la revista Topase. Tremenda, esa sí la que recuerdo. era una revista de humor político, que en ese tiempo era muy común que los dibujantes se rieran de las autoridades de esa época. Las portadas que causaban mucho hecho, resquemor. Hay una historia genial de Topase con el gobierno de Arturo Alessandri Palma, claro. El León de Tarapacá, ¿cierto? Por allá en los años 20, 30 en nuestro país. Y claro, una censura, básicamente. El León de Tarapacá, el presidente de nuestro país, mandó a requisar todos los ejemplares de una edición donde él aparece como un león domado por Carlos Ibáñez del Campo. Así es. Oye, pero es que es impresionante, imagínate que una historieta, que un cómic causara ese nivel de censura por parte de un presidente en Chile. Exacto, de hecho, mira, aquí hay una portada donde sale, seguramente en esa época ocurrió la parada militar de esa época, entonces sale el general Noboa que le dice al presidente Alessandri, le dice, ¿está satisfecho, excelencia? Y el presidente le dice, no es la primera parada que me hace el ejército. Entonces ahí ya, bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Claro, porque entonces, fue víctima también de intentos de golpe. Claro. El presidente Alessandri Palma. Es que yo creo que todo eso es impresionante ver cómo antes el poder de la historieta. Y podríamos hablar eventualmente, quizás para otra conversación, de cómo ha ido evolucionando el cómic político en Chile. Claro. Que hoy día existe, pero cambia de formato, hoy día están los medios digitales, ¿no? Exacto, y Topase también fue un semillero de grandes dibujantes porque pasó Coré, por ejemplo Pepo también, dibujante de Condorito, también pasó por Topase, entonces fue una revista importante. Bueno, después tenemos esta que la habíamos comentado al principio, que esta ya era una revista como para los caballeros. Ah, la comentamos fuera de micrófono porque... El pingüino. Esta es picaresca, po. Claro, es picaresca. De hecho, esto también fue... ¿Qué tan picaresca?
Bueno, A la vuelta, mira. para los ojos de hoy quizás es más inofensiva, pero en ese tiempo esto era, claro, era para los caballeros que, digamos, hoy uno puede leer cosas de alto contenido, pero en ese tiempo solo se podía encontrar en los kioscos. Caballero Y más de si 18 años. Si volteamos Claro. la revista, Esto lo voy a hacer bajo su responsabilidad. no, si mira, si no pasa nada, pero mira. No, Tu, porque... tu, 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 tu. ¡Oh! Picaresca, una De chica en hecho, bikini. De hecho, esta revista también marcó un semillero para artistas. Pepo también pasó por esa revista. Y también, Este está escrito por Pepo. Está La dibujado por portada Pepo. está dibujada por Pepo, está firmada ahí. claro, de ahí, por ejemplo, si se ve bien, aparece un matrimonio llegando. Y es como, es como la doña Treme. Treme. como la sí, la doña Tremenda. Treme. Y dice la familia que organiza la fiesta, dice, ¿viste? Te dije que debimos invitar a los Gómez. Este es como un humor, bueno, bien como chileno, entre comillas. Ahí está. Y bueno, si uno va avanzando, después nos encontramos con Mampato. Le quiero mandar un saludo, eso sí, antes de continuar, a don Sergio Morales, fan de Ah, la don Sergio la revista El Pingüino. Mira, Desde joven, desde muy niño que seguía la revista El Pingüino. Un saludo con Sergio, entonces. que nos está- y de ahí pasamos a Mampato, que además de tener historia, trae distintos reportajes también. Claro, eso El es hombre más veloz del mundo en esquí. una revista netamente educativa, infantil, donde el personaje más conocido era Ogún Mampato, Sí. que de hecho tuvo una película animada. Ha Tan tenido- bonita la película. Sí, es súper bonita porque aparte que tiene que ver con lo que estamos hablando, con el tema de lo nacional, porque ambientada en Rapa Nui, que también, bueno, a pesar de que es una isla que está alejada del continente, pero también forma parte de lo que es la... Mira. Perdón, pero Oguiman Pato, además, la película, entiendo, respetó mucho la ilustración original de Oguiman Claro. Pato. Ujú. Ese también es un aspecto importante de relevar cuando se hacen rescates quizás de obras como esta. Sí, de hecho, en la misma línea de lo que tú me estás comentando, acá también traje otra muestra, porque en los años 50 aparece la revista Barrabases, que aquí, por ejemplo, traje una. Estas son reediciones, sí, no son de época, pero lo importante es entender que esta era una publicación para niños, de deporte, donde comienza a publicarse en los años 50 y hoy en día hay un recambio generacional en la edición de la revista y ahí tú te das cuenta que ya ahora está a color, hay mucha influencia también del anime, del manga, Sí. la idea Pero- es como refrescar Claro. también el... Le dieron un refresh a los personajes. Pero sigue la claro, misma pero historia. manteniendo la estética original. Oye, es que antes de pasar 100% al Barrabase, esta Mampato además traía, por ejemplo, datitos de un sujetador de bicicletas. Mira. Cómo hacer un sujetador de bicicleta. Historia de ovnis también. ¿Era común o aquí Mampato empezó a hacer esa mixtura entre lo que significaba el cómic mismo como Claro. comentarios, artículos? Claro, lo que pasa es que ese formato era como súper común en esa época. Por ejemplo, Mampato, Topase también no eran revistas 100% de historietas. Venían artículos, notas, porque claro, para hoy día, quizás para los niños es difícil entender, pero antes, como no había internet, la gente necesariamente tenía que leer cosas misceláneas por medio de estas revistas. Hoy en día, claro, existen revistas dedicadas solamente a los cómics porque tú lo puedes complementar con la red. Claro. Pero el formato generalmente era así, se mezclaba Se aprovechaba. notas con historietas. Ahora, claro, hemos pasado, y me gusta esta selección que hiciste respecto de lo que se distribuía en Chile, porque tenemos desde la sátira política a una revista más picaresca, a algo 100% infantil como Los Barrabases, a algo educativo como es Mampato, y es un poco lo que da cuenta de que, claro, lo que tú estás diciendo, no teníamos internet. Claro. Por ende, todo teníamos que buscarlo en distintas revistas. Después apareció Icarito, por ejemplo, que muchos ocupamos para hacer nuestros trabajos en el colegio. Claro. Pero era todo así, teníamos que buscar la revista que hablara del tema que quizás nosotros necesitábamos, ¿cierto? Claro, de hecho hay que sumar otro formato a lo que tú estás comentando, que es el tema del radioteatro. Porque en ese tiempo, como no, la gente no era masiva la televisión, la gente escuchaba radio. Entonces ahí nace este cómic que es el Doctor Mortis, que era un radioteatro de terror que mucha gente adulta con la que uno conversa, que escuchaba el radioteatro,
decía que entraba en pánico cuando escuchaban la risa del Dr. Mortis, se escuchaba así, guajaja. Oye, ¿y del radioteatro se pasa a cómic o viceversa? Del radioteatro se pasa a la historieta al cómic. A la historieta, vale. Claro, y bueno, el Dr. Mortis también fue una revista importante acá en Chile, que de hecho se publicó, si no me equivoco, hasta la década del 70, y luego se vuelve a publicar, tiene como un revival en la década del 2000. Claro, y Y ahora había- en pandemia también bueno, acá en la radio, Sí. en la radio durante la época pandémica se tomó la decisión de emitir algunos capítulos del Ah, Dr. mira, Mortis y sabes que tuvo muy buen Sí. recibimiento. Sí, lo que pasa es que yo siento que hay una necesidad por parte de las personas de buscar cosas que sean locales. Y aparte que el Dr. Mortis representó también algo importante para la cultura nacional. ¿Y qué podemos decir de la ilustración del Dr. Mortis si la comparamos, por ejemplo, con Barrabases, con el estilo de Pepo? Aquí ya tenemos un cómic un poquito más realista, ¿no? Claro, tiene una influencia más del cómic europeo, una ilustración más academicista, si es que se quiere, donde lo importante es situar al lector en un mundo, entre comillas, más realista para que el impacto del misterio y del terror sea más efectivo. Porque quizás en un mundo más de ficticio, quizás no podría generar el mismo impacto. Y de hecho también con harto negro, Claro. incluso las a colores tienen ahí un toque un poquito más oscuro para dar esa sensación. Y mira aquí a propósito, estaba los 12 CDs con las grabaciones originales de los radioteatros, que venían en, no sé si, CD no lo veo, es como un disco. Y lo que pasa es que eso fue una reedición que hizo una editorial chilena que se llamaba Unlimited. Entonces ellos sacaron unos CDs con la estética del vinilo. Ah, perfecto. Fue un recurso bien entretenido porque la gente que compraba el CD en el fondo se jugaba Claro. con eso vintage, Claro. como de estar Ah, escuchando pero era un vinilo. CD, buena. Oye, la decisión de que, por ejemplo, algunos cómics, como el caso de los Barrabases, vinieran así en blanco y negro, me imagino pasa por temas presupuestarios, o quizás tiene que ver con el hecho de que esto al ser para niños, porque yo pinté un Barrabases. Bien. Recuerdo haberlo pintado. Bien. No sé. Mira, yo creo que es un tema de recurso tecnológico, porque en la década del 50 no existía la tecnología que existe hoy en términos de impresión. Antiguamente las imprentas trabajaban así a monocromo, o sea, con una plancha, un color. Por eso hay muchos cómics como Condorito, que es como negro y rojo. Sí, pues. Porque- La Topase también. La Topase también, porque hoy en día se puede imprimir ya en cuatricromía, todo es digital, pero antiguamente habían ciertas limitancias en términos de impresión, por eso todo era en blanco y negro o en algo color, era solo la portada Claro, nomás. porque para mí era- cualquier Como cosa este. que era blanco y negro era una invitación a pintar. A pintar, claro. Como este no lo había escuchado nunca, el Checho López. Bueno, yo quise traer ese cómic porque el Checho López representa un poco ese cómic de transición de los 80, 90, cuando ya empieza a emerger una generación de autores más independientes, más underground, si es que se quiere, donde estaba la necesidad de que los adultos contaran historias que reflejaran también la vida del adulto. O sea, no necesariamente el cómic tenía que ser en la línea de Mampato, Condorito, sino que también estaba la posibilidad de que autores plantearan temas que le puede pasar a cualquier chileno en el fondo. Y de hecho, acá es súper interesante que en el anverso, ¿cierto? La cara posterior, ¿cierto? De esta revista, tenemos la biografía de Martín Ramírez, el creador de Checho López, un hombre que nació en Santiago de Chile el año 1966, luego se fue a Alemania Oriental con su familia cuando tenía 7 años, regresó 5 años más tarde, estaba en este año, que no sé en realidad qué año es el de esta Eso publicación, debe ser como el 89. más o menos, ¿no? 1990. Estaba estudiando ya para convertirse en publicista, ¿cierto? Y habla de sus primeros pasos como historietista, que coinciden con la aparición de la revista Trauco a principios de 1988. Estamos en los 90 entonces, más o menos. Claro. Fines de los 80, principios de los 90. Por Claro, ahí acento, se ve 90, la micro. foto, la micro, ¿cierto? De fondo. Pero qué buena que traiga aquí quién es el autor. Como complemento. De hecho, bueno, ahí se menciona la revista Trauco porque hubo una época que comenzó a salir cómic chileno más de autor. La revista Bandido, por ejemplo, la revista Tan Trauco, bandido la que me revista sale. Ácido. Pero este ya era como más producido, po. Bueno, esto en realidad fue una recopilación posterior, Ok. pero el formato original era esto. Ah, también como el resto. Claro. Yo quise traer este porque la verdad es que aquí hay una historia
que yo descubrí leyendo este cómic de un autor que es de acá de la zona y que se publicaba en esa revista. Mira. Firmaba como J&C. Yo quiero, si alguien que esté viendo este programa sabe quién es este dibujante, yo he estado averiguando sobre él, no he podido averiguar mucho. J&C ambientaba sus cómics en Talcahuano, siempre hablaba del puerto, mencionaba calles de Concepción. Entonces, yo la verdad... ¿Y eso de qué año es? Esto es como del 91, Ya. 90, 91. La verdad, me gustaría poder saber, encontrarlo. Ojalá. J, aparezca algún familiar, J&C, amigo. J&C. Si alguien sabe información de ¿Viste? Ahí J&C... faltó esto. Claro. Faltó esto que le hicieron a Checho López. Y que, volviendo un poquito atrás a lo que tú decías, acá dice que su personaje Checho López rescata la esencia de la chilenidad urbana, razón por la cual ha despertado gran interés entre el público comiquero nacional. Casi en el umbral del retorno a la democracia, Checho López ha reflejado con exactitud la realidad del santiaguino medio, afectado por la falta de oportunidades, la represión y por la falta de recursos en general. O sea, un tema súper real del Claro. día a día llevado a un cómic que probablemente es la razón por la que conectó tanto quizás con la audiencia. Exacto, es un cómic que refleja un poco lo que era la sociedad de Chile en esa época, pues, en la fin de los 80. Después ya esto empieza a mutar y ya llegamos un poco a esto. Sí, porque que- aquí ya salimos completamente de lo que veníamos. Claro, esto Diablo. ya corresponde un poco a lo que es la tendencia del cómic en los 90, con la aparición de la Image, Marvel, que irrumpe en la técnica digital. Entonces ahí aparece esa revista que se llama Diablo. Bueno, Oye, y esta está autografiada por alguien, parece. Sí, por Ferre, que fue el editor de la revista. Que a veces, bueno, generalmente uno siempre transita por eventos de cómic, entonces se encuentra con los autores y obviamente uno aprovecha de pedir ahí un... ¿Y estos eran como nuestros superhéroes? Sí, esto vendría a ser más como un antihéroe, más que un superhéroe. Claro, porque A Diablo ver. es el personaje principal, que es el malvado. ¿O no? Digamos ¿Malvado o no? que es como una víctima de las circunstancias Ah. un poco. Es también Es ambientado en Chile. ese villano con el que uno empatiza. Claro, porque la historia de él trata... Ay, cambia harto el color y todo. No, esto ya es digital. Esto ya 100%. entra ya a la década del 90, principio del 2000. Y aquí, bueno, y quise también traer esto porque aquí ya nos pegamos un salto a la década de ahora, 2020. Estos son cómics netamente estadounidenses, pero dibujados por un chileno, que es Alan Robinson, que es un autor que trabaja para la Marvel desde San Pedro. Toma. Desde San Pedro. ¿De La en Paz? su casa. Sí. Aquí, Toma. cruzando el Biobío. Trabaja No él. lo puedo Marvel. creer. O sea, esto que yo tengo aquí en mis manos ¿no? está dibujado por un chileno. Exacto, mira, lo voy a abrir para que veamos. Sí, porque nos da cosita a nosotros sacarlo de su... no, sí, La pues lo verdad pueden es que abrir. sí, me da un poco de cuco. Mira, esto por ejemplo es un cómic de los nuevos Cuatro Fantásticos, Mira, dibujado los Cuatro por Fantásticos. Alan Oye, pero Robinson. espérate, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué Marvel contrata a un chileno para que dibuje sus cómics? Bueno, primero porque el talento de Alan Robinson es innegable. Él es un dibujante que ha trabajado en Estados Unidos desde los 90, trabajó en la IDW, trabajó, por ejemplo, en los cómics de Terminator. ¿Pero todo de manera Volver a- remota? Todo de manera remota porque, bueno, por eso quería hacer esto cronológico, porque con esto quiero demostrar que hoy por internet se puede trabajar a distancia y además se puede trabajar para autores, para editoriales grandes, como la Marvel en este caso. ¿Y Ahí este se está ve. en español o en inglés? Esto está en inglés porque inglés. tocó, bueno, pasó algo curioso que tuve la posibilidad una vez de ir a la Comic Con de Nueva York y encontré los ejemplares de Alan Robinson, entonces yo le mandaba fotos, pues. Decía, mira, pillé las revistas antes de que las tradujeran en castellano. Oh. Oye, y de ahí de todo esto nos pasamos a tus trabajos, por supuesto, con el Sobaco, vamos a leer, queremos agradecerte por estar acá con nosotros claramente, por venir a traernos esta historia arrancando este mes de septiembre. ¿Y dónde encontramos las tuyas? Mira, en los principales kioscos del centro de Concepción pueden encontrar las revistas de Sobaco Comics. De hecho, en este mes de septiembre estrenamos un nuevo ejemplar que es Vamos a leer, la segunda edición de lo que ya comenzamos a publicar el mes pasado. Así que son historias infantiles para que la gente se acerque a los kioscos y obviamente ya tenemos también Sobaco que lo hemos estado distribuyendo desde hace varios meses atrás. Oye, ya yo te pasaste, gracias por haber venido y traernos todas estas cosas que son un paseo por la memoria. No, gracias a ustedes. Gracias Oye. por